El Camino de la Felicidad, un programa para la reflexión y la superación. Y con el saludo especial a todos nuestros oyentes, también a todos nuestros seguidores, esa gente que ya está empezando a ser parte de esta familia, la familia del Camino de la Felicidad. Pues muchísimas gracias por esa sintonía. Si usted pues le han agradado estos contenidos, cree que a alguien más le puedan servir en su vida, ya sabe que los puede compartir. En nuestras redes sociales nos encuentran como @cfelicidadtotal. Y pues, hombre, cordial invitación a que nos sigan en nuestras redes, a que estén constantemente pendientes de nuestros contenidos. Recuerde que estamos en iVoox, en el podcast del Camino de la Felicidad. Estamos en Facebook también como el Camino de la Felicidad. Nos pueden encontrar, reitero, como @cfelicidadtotal. También en YouTube encuentra nuestro canal, en fin. Diariamente, o por lo menos cada que realizamos nuestro programa, allí se alojan nuestros episodios, nuestros programas, nuestros contenidos, para que sean ustedes los que en cualquier momento a la carta vayan allí y los disfruten. Recuerde que la realización de este espacio se realiza en la emisora Cascada Estéreo, una emisora comunitaria de un rinconcito del mundo hermosísimo llamado Cocorná, en Antioquia, Colombia. Y bueno, la realización de este contenido la hace este servidor, Juan Pablo Guarín. Obviamente lo que hago es retomar historias, pensamientos, reflexiones de grandes personalidades, de grandes maestros. Así pues que yo aquí no estoy inventando absolutamente nada, ni tengo por qué ser o convertirme en ningún referente, sino que simplemente traigo referencias de otro, traigo precisamente esas enseñanzas que tantas personas pues nos han ido mostrando a través de la humanidad, a través de la historia, y pues eso es lo que hacemos en nuestro espacio. De hecho, esta semana pues hay algo bien interesante y quiero compartir un poco algunas historias fuertes de superación, de crecimiento, de personas que pues lo han dado todo en su vida por salir adelante. Y es algo bien interesante porque cuando escuchamos hablar de historias de éxito, de historias de crecimiento, de historias de emprendimientos, nos damos cuenta que esas historias no están marcadas por personas que hayan nacido en una familia, como dice uno, en cuna rica, ¿no? En cuna de oro, que hayan nacido en medio de la opulencia, de la riqueza, sino que es al contrario, son historias de personas que han crecido en medio de muchísimas dificultades, y esas son las personas que más, digamos, nos motivan, precisamente porque demuestran que desde muy abajo, que desde situaciones a veces muy complejas, pues simplemente se puede crecer, se puede aprender y se puede entregar todo por salir adelante. Así que me quedo con una frase hermosísima que vamos a recordar el día de hoy de Joe Girard, que dice: el ascensor al éxito en el emprendimiento está fuera de servicio. Tendrás que usar las escaleras. Hay que luchar un poquito, no es arte de magia, no es suerte. Lo que nosotros llamamos suerte siempre es la conjunción de la preparación y de la oportunidad. No existe tal cosa como la suerte, como los golpes de suerte. Pues hay excepciones obviamente y se dan, pero las grandes historias vienen acompañadas de fuerza, de motivación, de entrega, de emprendimiento. Hay una historia, y por eso les decía, desde hoy voy a empezar a hablar de algunas de esas historias interesantes, de algunos personajes que han emprendido en la vida. Y quiero empezar con la de Chris Gardner. Creo que para algunos será común, porque esta historia fue inspiración de una película que ahorita les voy a contar de cuál se trata. Christopher Paul Gardner, este hombre de Estados Unidos, nació el 9 de febrero de 1954. Su niñez estuvo marcada por la pobreza, así como por la ausencia de su padre biológico, es decir, fue abandonado por su papá. Además, tuvo diferente tipo de maltratos del padrastro hacia su mamá, que estuvo además presa, y al no tener quien lo cuidase, pues tuvo que vivir en un albergue cuando solo tenía 8 años de edad. Y pues obviamente imagínense ustedes la vida
en un albergue en los Estados Unidos, siempre de ultrajes, de maltratos, de una cantidad de cosas. A los 27 años, siendo todavía muy pobre, tuvo a su primer hijo. Cuando solo tenía 1 año, quedó absolutamente bajo su cuidado porque su pareja, su esposa, lo abandonó. Entonces, imagínense ustedes, un hombre bien joven, 27 años, todavía pobre, con un hijo de 1 año, la mujer lo deja. Bueno, una historia bastante pesada. Para poder mantenerse este hombre, tratar de sostenerse un poquito económicamente, tuvo que desempeñar varios trabajos al tiempo, ¿sí? Multiplicarse, como dice uno, trabajar desde muy temprano hasta muy tarde. Y hubo momentos también en que quedó desempleado, encima de todo lleno de deudas, sin techo donde dormir. Tenía que salir justamente a albergues porque además le quitaron su casita, ¿no? donde vivía por falta de arriendo, en fin. ¿Cuántas noches tendría que haber pasado deambulando con su hijo pequeñito, durmiendo por ahí en las estaciones del metro, en los parques? Cuando lograba algún espacio en algún albergue, durmió muchas veces en baños públicos. En fin, su vida cambió cuando conoció al corredor de bolsa Bob Bright. Este hombre le ofreció aplicar para un trabajo en la bolsa de valores, donde después de competir con 20 candidatos, logró el puesto que tanto anheló. Y años más tarde, obviamente con esfuerzo, con dedicación, fundó su propia agencia de inversiones, convirtiéndose en un exitoso emprendedor. La fortuna, hasta la última vez que se hablaba de este hombre, superaba los $60 millones y actualmente pues es reconocido millonario de carácter altruista. Entonces, bien interesante, es conferencista además. Se mantiene dando conferencias de superación alrededor del mundo. No estamos hablando de cualquier persona, ¿no es cierto? Esa biografía tan interesante, tan aleccionadora como la que compartimos el día de hoy, es quizá una de las historias de éxito más emotivas de la vida real para reflexionar sobre ella. Porque en muchas ocasiones estamos dados a justificar el hecho de no salir adelante, o el hecho de ser mala persona, o el hecho de 1000 cosas, justificarlo justamente en esas cuestiones de la niñez. Justificamos el hecho de una persona que fue maltratada, justificamos el hecho de una persona que, le pudieron haber pasado 1000 cosas en la niñez, y con eso, bajo unos argumentos a veces de psicología, ¿sí?, o de psiquiatría, pues simplemente se trata de justificar a una persona que está haciendo daño a la sociedad. Y como vemos, no necesariamente porque la sociedad haya sido mala contigo, tú tienes que volverte malo, ¿sí? Esa vida de Garner fue llevada a la pantalla grande, al cine, en una película muy taquillera, que creo que la mayoría de personas se la han visto. Si no se la ha visto, por favor, búsquela y no deje de verla. Yo la veo constantemente con mi familia, me gusta mucho esa película. Y no me canso de verla porque además cada vez que uno la ve le encuentra nuevas reflexiones, le encuentra nuevas enseñanzas, nuevas reflexiones. Y eso sí, el que no llore con esta película es porque no tiene sentimientos. La protagoniza Will Smith, justamente, la protagoniza con su propio hijo, es espectacular. Se llama En busca de la felicidad. Creo que la mayoría de las personas la puede conocer, la tienen que haber visto, porque de verdad que vale la pena. Así que esa historia, como ustedes la ven ahí en la pantalla grande, en el cine, en esta película, es historia real. O sea, no es ficticia, no es algo inventado, y por eso es que la película cobra tanta fuerza, porque no es ficción, no es imaginación, es una historia absolutamente real. Es la que estamos contando el día de hoy de Chris Gardner. Esta inspiradora historia también ha quedado documentada a través de innumerables videos tristes para llorar, para reflexionar, así como en numerosas entrevistas, reconocidos programas de televisión a nivel mundial. Es decir, se ha convertido obviamente pues en una historia de las más inspiradoras y motivadoras cuando hablamos de éxito, de emprendimiento, de crecimiento personal, por lo que estamos diciendo.
No fue una persona que haya crecido en medio de la opulencia, no fue una persona que haya crecido en medio de una familia adinerada o que haya recibido, digamos, una gran fortuna como herencia, nada de eso. Una fortuna construida desde cero, construida desde la base, construida incluso desde el sacrificio, construida desde la dificultad. Y por eso es importante entonces hoy también pues contar un poco esa historia para que nos inspiremos, para que nos motivemos, para que veamos precisamente que hay nuevas posibilidades siempre en el mundo, en la vida. Que la vida nos da la oportunidad de crecer, que el universo siempre conspira para que nosotros crezcamos, que somos nosotros los que le damos la espalda al universo mismo, que nosotros somos los que le damos la espalda a la vida misma para que nos abra esas posibilidades, para negarnos a esas oportunidades. Entonces no hay excusas, amigos, creo yo. No hay excusas para rendirnos, no hay excusas para no emprender, no hay excusas para no tratar de salir adelante, no hay excusa para mínimamente esforzarnos. Esa la primera historia que quiero contar el día de hoy. La segunda historia es la de Oprah Winfrey, también creo que de los más grandes del mundo y sobre todo del mundo de las conferencias, de la superación. Este personaje nació en Mississippi, en Estados Unidos, el 29 de enero de 1954. Esta mujer fue criada en el seno de una familia rural, una familia campesina, que vivía en condiciones de pobreza extrema. No estamos hablando solo de pobreza, sino de pobreza extrema. Cuando hablamos de pobreza extrema, hablamos de miseria, para ser más exactos, y de pronto para que nos alcancemos a hacer una idea de en qué condiciones nació. En su infancia, sus padres se separaron, además, y quedó al cuidado de su abuela. Obviamente, la abuela tampoco tenía dinero para comprarle ni siquiera ropa, y lo que hacía la abuelita era confeccionarle las prendas de vestir, elaboradas con sacos de papas, imagínese usted. Haga de cuenta usted coger simplemente un costal y empezar con eso a tejer la ropita para su nieta, pues porque no tenía con qué comprarle ropa. Cuando Oprah tenía solo 9 años de edad, fue violada por desconocidos y algunos familiares de manera reiterada. Y como consecuencia, precisamente de esos tormentosos episodios, salió embarazada con solo 14 años de edad. Y al poco tiempo sufrió también un aborto espontáneo. Y pese ya a todo esto, ya de adulta, se graduó como comunicadora social con unas calificaciones absolutamente excelentes. Esta mujer es hoy un ícono de la televisión norteamericana, quizá el más célebre ícono de la televisión norteamericana. Desde sus inicios destacó por su empatía, por su sensibilidad, por su fortaleza interna. Además de presentadora de televisión y de ganadora del Emmy, es empresaria, es filántropa. Actualmente es una de las mujeres más poderosas e influyentes del planeta. Imagínese usted, del mundo. Creo que quizá los que siguen estos espacios de superación han escuchado hablar de ella, quizá han escuchado sus conferencias, sus enseñanzas, en fin. Su biografía está incluida entre las historias más conmovedoras, precisamente de esas historias para reflexionar, para llorar, como dice uno, porque precisamente inspira, porque precisamente pues es dolorosa su historia. Ella es la que encarna uno de los más conmovedores ejemplos de motivación personal. No fue excusa para no crecer. Tiene una fortuna hoy inmensa también, es emprendedora, es empresaria. Una fortuna, bueno, yo siempre he dicho que lo que menos interesa, entre comillas, es finalmente los números, pero de alguna forma los números dan idea de lo que ha significado para esta gente el crecimiento. Y no está mal decir que tiene una fortuna de alrededor de 2.000 millones. Entonces, una cosa bastante interesante. La historia, pues, de Oprah, que es una de las conferencistas más grandes del planeta, calificada además como una ferviente activista del feminismo que conocemos hoy en día, está reflejada
en uno de los más emotivos videos de superación personal de mujeres del mundo, que los invito a que también, si tienen la oportunidad de verlo, lo vean, lo disfruten y saquen de allí toda esa historia de superación. La pueden encontrar simplemente como Oprah Winfrey en YouTube y ahí les va a aparecer ese video espectacular, esta historia emotiva. Hoy pues lo que hacemos es un resumen de algunas de las historias pues más interesantes que hay en el mundo, y durante esta semana vamos a ir tomando muchos datos porque nos parece que la forma más efectiva de mostrar cómo se logran cosas en la vida es mostrando gente que ya lo ha logrado. Por eso los convertimos en nuestros mentores, y qué mejor que conocer esas historias. Mañana empezaremos con la de Elon Musk. De él hemos hablado mucho, obviamente, ya quizá hemos conocido parte de su historia por sus enseñanzas, por sus escritos, por sus frases, por sus entrevistas, por muchas cosas, pero es interesante pues conocer un poco de su biografía, así que mañana estaremos, quizá nos detengamos en él muchísimo tiempo, por lo que les hemos hablado en muchas ocasiones que hoy por hoy pues es quizá la persona más influyente del mundo, y reitero pues que el mundo lo conoce por ser el más multimillonario del mundo, que ahora lo califican como que se podría llegar a convertir en el primer billonario de la historia, ¿sí? Y digo que más allá de eso, la gente lo conoce por eso, ¿no? Que porque es el hombre más rico del planeta. Pero uno tendría que entrar a revisar el por qué es importante, interesante conocer su historia. Porque más allá del dinero hay toda una historia de superación, toda una historia de objetivos trazados en la vida, porque todas estas personas es lo que tienen en común. Tienen un propósito de vida, tienen unos objetivos interesantes, han decidido superar todo y demostrar que en la vida se puede salir adelante. Reitero, lo económico pasa como una especie de consecuencia de lo que ellos han buscado, de los objetivos que se han trazado. Eso es lo económico, el resultado de lo que se han trazado. Porque no es solamente lo económico, hay muchas personas que tienen muchísimo dinero, pero que su vida no significa, entre comillas, absolutamente nada. ¿Por qué? Pues porque quizá han hecho su fortuna de mala manera, mala vida, en fin. Y por eso es interesante conocer esas historias de personas que lo han hecho todo desde cero, que lo han hecho bien, que han trazado objetivos en su vida y que además inspiran a otros. Esas vidas inspiradoras, esas vidas que muestran el carácter mismo, la creación de un carácter personal, que creo que hace unos días pues hablábamos en algún episodio de nuestro programa precisamente de lo que significa el carácter. Recordemos que el carácter es muy diferente al temperamento. Entonces, ojo, no hay ascensor al éxito, como lo decíamos hace un rato con la frase inicial. No hay ascensor al éxito. Eso no es como que yo me monte en un ascensor y me llevó y me elevó y me trajo directamente al piso del éxito. No funciona así. Hay que coger las escaleras, que significa que hay que tomar sacrificio, caminar precisamente por ese camino de la felicidad del que hablamos, por ese camino del éxito. Hay que emprender, hay que caminarlo, porque a veces es complejo, no es que sea fácil tampoco, ¿cierto? No es fácil el camino de la superación y del crecimiento, no es sencillo, no es fácil. Superarse, crecer, ¿cómo no lo vamos a saber nosotros, los cocornenses, los colombianos en general, de lo que significa la superación y el crecimiento, de lo que significa superar las adversidades? Ustedes más que yo pues saben y han vivido experiencias en muchas ocasiones traumáticas. ¿Cuántas personas, para no irnos muy lejos, cuántas personas aquí en nuestro territorio, aquí en este municipio hermoso pero pequeño y que pasó por una época demasiado sangrienta, pues vivieron esa situación de perder un hijo, de perder un padre, de perder algún familiar, algunos de perder pues algún miembro, es decir, de quedar de alguna manera discapacitados? ¿Cuántos? Yo diría que cientos, ¿no es cierto? Cientos. Y aún así, ahí estamos todos los días luchando, creciendo, mejorando, superando esa situación, sonriéndole a la vida, tratando de salir adelante. Hay cómo salir adelante. Lo que pasa es que a veces se nos olvida la lucha, se nos olvida el compromiso, se nos olvida que hay que meternos en la cabeza que hay que luchar, que hay que enfrentar la vida como se vaya dando. Retomando esas historias de hoy, pues podríamos hablar precisamente de eso. Miren, de la primera persona que hablábamos, de Chris Garner, cómo sería para él de difícil decir que iba a trabajar
en cientos de partes al mismo tiempo, ¿cierto? Es decir, en varias empresas al mismo tiempo, tratar de tener varios trabajos, incluso de vendedor le tocaba. Cuántas veces tener que dormir donde lo cogiera la noche, como dice uno, donde le tocara. Y eso lo hizo grande, eso fue lo que permitió que enfrentara la vida como tenía que enfrentarla. Y que cuando consiguió lo que tenía que conseguir, cuando lo logró, pues simplemente eso no se le subiera a la cabeza. Recordemos que también cuando se crece, cuando se avanza incluso en el aspecto económico, hay que tener en cuenta que el dinero no te hace malo, ¿cierto? Que tenemos esa mala relación con el dinero, pensar que el dinero a las personas las hace malas. No, al contrario, el dinero lo que hace es que multiplica aquello que ya eres, ¿sí? Lo hace más evidente. Si eres una persona tacaña, evidencia tu tacañería, ¿sí? Si eres una persona nefasta y mala, pues va, digamos que a amplificar esa imagen tuya. Pero si eres una persona solidaria, si eres una persona comprensiva, si eres, como de ese estilo de valores fundamentales positivos, pues lo que va a hacer eso es amplificar esa imagen tuya, ¿sí? Te hará más solidario, ¿sí? Más empático. Eso es. Es decir, si estás en el sentimiento del servicio, si tienes esa actitud de servicio, lo que va a hacer el hecho de crecer, el hecho de conseguir es volverte más solidario, ¿sí? Es acrecentar esas virtudes de la solidaridad, del servicio. Podrás servir con mayor facilidad, con mayores ganas. Porque es que cuando uno no tiene posibilidades, uno dice, ay sí, tan fácil, ¿cierto? Uno, qué rico tener para ayudar. Pero cuando se tiene, parece que ya no se quisiera ayudar. Es porque en realidad no lo decías de verdad, es porque en realidad no lo sentías. Entonces, te dará eso la oportunidad de ayudar en mayor medida, de servir en mayor medida. Entonces, ojo pues a lo que estamos hablando. Y en la segunda historia, en la de Oprah, pues podríamos encontrar la excusa perfecta para una mujer que se hubiera podido dedicar, qué sé yo, a la prostitución, o que se hubiera quedado en la calle, o que simplemente hubiera renunciado a su vida, o que simplemente se hubiera opacado. Y existiría la excusa perfecta, incluso un psicólogo hubiera podido decir perfectamente que esa persona tenía todas las condiciones y tenía toda la razón para no salir adelante, que no tenía otro futuro visible o posible por el hecho de todo lo que había vivido, por el hecho de haber perdido a sus padres, por el hecho de haber sido regalada por sus padres porque se separaron, de haber crecido con su abuela, de no tener recursos, de haber sido violada, en fin. ¿Cuántas excusas hubiera podido sacar o tener para simplemente no salir adelante, para simplemente no hacer lo que soñaba, para simplemente haberse opacado por completo? Pero vemos la historia de una mujer que lo que hace es crecer, brillar y volverse una persona, una empresaria y una conferencista de absoluto éxito arrollador además. Entonces, ojo, el ascensor al éxito en el emprendimiento está fuera de servicio. Tendrás que usar las escaleras, es lo que dice Joe Girard, que es la frase que estamos trabajando el día de hoy. Mañana más historias, por supuesto, en este espacio de superación personal llamado El Camino de la Felicidad. Reiteramos el agradecimiento a nuestros seguidores, a las personas que nos escuchan directamente en la radio, pero también a las personas que a la carta, posteriormente en diferido, pues nos escuchan y que en cualquier momento pueden volver sobre estos mensajes, sobre este tipo de contenido, sobre estas conferencias. Así que la invitación simplemente a no dejarnos vencer, a no permitir que las excusas sean las que tengan fuerza en nuestra vida. Dejemos las excusas a un lado, que hay mucho como demostrar precisamente que se puede salir adelante, que se puede crecer. No más excusas. Ve y busca tus sueños, ve y realiza tus mayores deseos en la vida. Gracias amigos por estar con nosotros. Hasta una próxima oportunidad en El Camino de la Felicidad. El Camino de la Felicidad, un programa para la reflexión y la superación.